Con este foro queremos visibilizar el rol determinante que pueden desempeñar los hombres para contribuir a la igualdad, así como las acciones que se pueden desarrollar desde el sector privado. Tenemos que transformarlos en aliados en el empoderamiento de las mujeres. Y en eso estamos hoy, con unos champions. Las empresas desempeñan un rol clave en la promoción de la igualdad de género y la diversidad, tanto en el interior de sus empresas como en toda su cadena de valor. Sin embargo, son muy pocas las que incentivan a los hombres como aliados activos de la equidad de género y la diversidad. Y eso pretendemos cambiarlo. Los hombres dominan la alta dirección, así que muchos de los esfuerzos por la igualdad funcionarían mejor si ellos tomaran un rol activo. Así que bienvenidos todos y aquí estamos entonces, vamos a empezar para invitar a Maya a que nos entreviste, a que sea la entrevistadora de Luis Vicente. Luis Vicente, bienvenido. Amaya, bueno, ¿qué puedo decirte? Adelante. Hola, bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a conversar en primer lugar con Luis Vicente García, que es el gerente general de Benancham. Benancham es, como saben, la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, y él está desde su sede principal en Caracas. Pero yo quiero agregar muy brevemente el sello personal de Luis Vicente, porque lo conozco y lo admiro y lo aprecio muchísimo, y es su gran motivación, su gran constancia para todo lo que emprende. Además que es un hombre que tiene una visión de futuro, pero que nunca pierde de vista la actitud positiva frente al presente. Así que me siento muy complacida hoy de hablar con él, de conversar con él. No vamos a ser inquisidoras, Luis Vicente, vamos a hablar aquí chévere como amigos, para que muchas de los que están aquí conectados pues conozcan cuál es la visión tuya en este foro sobre cómo ustedes manejan este tema de las oportunidades para nosotras las mujeres. Y voy a empezar de una vez con la primera pregunta. A ver, ¿por qué eres un aliado de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres? Bueno, Maya, antes que nada debo, en primer lugar, darles las gracias a Ben por la invitación, a Susana por insistir en que yo estuviera aquí. Y bueno, creo que la admiración es mutua, Maya, por toda tu carrera, tu trayectoria y por todo lo que tú haces. Yo en Caracas, tú en Maracaibo, haces un gran trabajo, no solamente defendiendo a las mujeres y toda tu trayectoria hasta gremial, sino en pro del sector privado, así que de verdad que es un privilegio para mí que tú seas quien me entreviste, de verdad que sí. Mira, para responder tu pregunta, tú lo dijiste, o quien dio la introducción lo dijo bien, falta mucho por hacer, ¿no? Sí, hemos avanzado, hemos logrado cosas distintas, pero cuando uno dice falta mucho por hacer, quizás tenemos que comenzar desde el principio, ¿dónde estamos, no? Porque podemos decir, falta mucho para el país, ajá, pero ¿por dónde comenzamos? O en nuestras empresas o en nuestra familia. En el tema en específico de lo que es el rol de la mujer en una empresa, ¿qué significa eso? Nosotros en Benancham estamos haciendo un libro, y algunos de ustedes lo saben, que tiene que ver con los 70 años que tiene Benancham en el país. Y nos dimos cuenta que la empresa privada, la empresa americana que vino en los años 20, 30 y 40, fueron los primeros que contrataron a las mujeres en cargos no del hogar o no del campo, vamos a decirlo así, porque contrataron secretarias, enfermeras, maestras. Pero de ahí en adelante el crecimiento de la mujer ha sido tan enorme que hoy tenemos aquí a emprendedoras como Vanessa, a CEOs como tú, a socios de escritorios o a presidentes de empresas que hacen un rol fundamental en la organización y en todo lo que es el ecosistema. Pero el tema es dónde estamos, ¿no? Y el rol de la mujer, ya creo que son muchos los estudios y todos lo sabemos, de cuando hay mujeres, cuando hay diversidad, cuando hay aceptación sobre todo, el rendimiento es mejor, el desempeño es mejor. Janet lo decía, creo que al inicio, o alguien lo mencionaba al inicio, una de las cosas que hay que medir para que haya esa verdadera igual es que el hombre se encargue de la casa y de los hijos de la misma manera que lo hace la mujer. Y después que se encargue de la posibilidad de que la mujer surja.
y uno conoce mujeres maravillosas, en mi caso Imelda Cisneros, quien llegó a ser ministro, fue presidenta de Benancham, quien hoy tiene su empresa de consultoría y fue representante en Venezuela de ADL. Entonces, se puede, sí, sí se puede, pero lo que ella siempre me dijo fue tener el respaldo y apoyo del esposo. Y en este caso, cuando vemos personas exitosas como todas ustedes que están aquí, que tienen familia, que tienen esposo o que han tenido esposo, pues es una labor de la pareja. Y comienza por allí. La pareja tiene que ser el soporte de los dos, el esposo de la esposa y la esposa del esposo. La pareja tiene que ser ese núcleo Parece de la como si fuera familia. Sara. Y asimismo, cuando lo llevamos al trabajo, todos en la organización tenemos la responsabilidad de que todos tengan las mismas oportunidades. Y es ahí donde yo me siento que he hecho un papel diferente, quizás, donde primero yo vengo de una familia donde mi mamá eran 5 hermanas y un hermano, donde nosotros éramos 2 hermanas y 2 hermanos, se imaginarán, en una pequeña casa, pues compartiendo todos, en donde yo tuve mi primera jefa mujer, quizás a los 34 años, que para mí era normal, y donde hoy trabajo en una cámara donde el 70% es personal femenino. Entonces, obviamente yo tengo que ser parte de eso, porque si no, no encajaría en este lugar, donde tengo que fomentar que la mujer siga educándose y creando espacios para ella misma. No porque uno le otorga la posibilidad o con que dice la gente, qué suerte tuviste que estás en ese puesto. No, te lo ganaste como se lo gana cualquier persona. Entonces, la igualdad empieza para mí por la familia, por el hogar, por el apoyo del esposo, de la esposa y viceversa, y después llevando eso a la organización, en donde el apoyo de todos los trabajadores tienen que entender que la mujer es tan valiosa o más valiosa que el hombre, porque la visión de las mujeres, creo yo, es más integral, es más multifacética. El hecho de haber sido madre, el hecho de haber sido esposa y donde se sienten las cosas de manera diferente, te lleva a ser mucho más empática, y lo hemos visto con todos estos grandes resultados que tuvieron la primer ministra de Nueva Zelanda, o Angela Merkel, o tantas extraordinarias primeros ministros o presidentes de países con el tema de la pandemia. Es decir, se ven los resultados, pero tiene que partir de los valores de la familia y de los valores de la organización, y después de la creencia individual de cada uno, porque esa creencia individual te va a permitir llevar adelante eso que tú ves y eso en que tú estás seguro que es lo que va a funcionar. Excelente, Luis Vicente, y completamente de acuerdo contigo. Yo también esposa, madre de 3, y bueno, con 50.000 cosas encima sabemos que eso es así, que esa es la red de apoyo que necesitamos y que es bien valiosa. Bueno, y con respecto a qué mensaje le darías tú a otros hombres de empresa, hombres que están aquí conectados, hombres que nos pueden ver después de escuchar, porque esta conferencia está siendo grabada, ¿para qué compromiso tendrían ellos para cerrar estas brechas de desigualdad de género en las empresas? Mira, lo primero, y lo digo en cuanta conferencia que está relacionada con la mujer, lo digo, faltan hombres, faltan hombres. Faltan hombres que entren en este mundo, faltan hombres que se den cuenta que estamos aquí. En un día, hace 4 o 5 años, me invitaron a un evento, el Día en contra de la Violencia Femenina. Éramos 3 hombres y 50 mujeres. Y lo primero que yo dije es, ¿dónde están los hombres? Por supuesto, se paró una señora atrás y le aplaudió efusivamente. Pero la verdadera pregunta es esa, ¿por qué no le estamos llegando a más hombres? Y quizás allí el mensaje es que en una cultura, vamos a decirlo, un poco más machista como ha sido la latinoamericana, para no quedarnos solamente en Venezuela, pero sabemos que hay otros países inclusive más machistas que Venezuela, pero donde la realidad ha sido que esta es una sociedad matriarcal, porque sabemos el abandono que sufrió la mamá y que ha cuidado y ha hecho crecer a su familia, o que todos tenemos la experiencia de que nuestros bisabuelos por alguna razón murieron jóvenes y nuestras bisabuelas fueron las que mantuvieron a sus ojos 8 niños y después a sus nietos y bisnietos, trabajando desde sus hogares, trabajando desde sus casas. Es decir, el rol de la mujer en la familia ha sido clave. Lo que pasa es que no entendemos que ese mismo rol lo tenemos que llevar al resto de la sociedad. Y aquí a la sociedad me refiero a la sociedad civil, a la sociedad política, a la sociedad académica, a la sociedad empresarial. En la academia lo vemos mucho y tenemos rectoras increíbles en el país, como Jessie Divo, la rectora García Rocha.
En las organizaciones tenemos mujeres increíbles. Estás tú, Amaya, está Katy, está Francis Rivera, está María Cocho. Hay mujeres increíbles. En el emprendimiento, bueno, Vanessa y María Ángel y tanta gente que hace tantas cosas, y Ana Karina, que va a ser moderadora ahora más tarde también. Pero entonces, ¿qué es lo que falta? Porque uno diría, estamos listos, está todo como que puesta, servido el plato. Para mí falta que en la organización entre el concepto de que la mujer, de nuevo vuelvo a decir lo que dije antes, aporta, agrega valor, trae nuevas ideas, trae nuevas iniciativas. Y si bien en las empresas como que tradicionalmente el rol de la mujer era estar en recursos humanos o estar en talento o estar en áreas suaves, cuando ya yo estoy trabajando con ingenieros que son dueños de sus propias empresas, cuando tú estás hablando con CFOs que manejan multinacionales, cuando estás hablando de presidentas que, como Maggie Hernández, que la tuvimos un evento el año pasado, donde tú estuviste también, Amaya, en donde ella es presidenta de una empresa de champán en París, en Francia. Nos vemos la importancia que es del conocimiento femenino. ¿Y qué es lo que falta? Que hayan políticas internas desde la organización. Porque a veces conocemos esa frase que dice las ideas se implementan de arriba hacia abajo, o no, las ideas se implementan de abajo hacia arriba. Este tiene que ser un movimiento efervescente a lo largo de toda la organización, donde hombres y mujeres tenemos que abocarnos a que la mujer tenga ese espacio, que tenga más posibilidades y en donde su opinión sea escuchada. Porque a veces las mujeres hablan y se deja a un lado lo que dicen. Y eso hay que pararlo. Nosotros como hombres tenemos que pararlo, pero ustedes como mujeres también tienen que defender esa voz que tienen y quizás en conjunto lograr algo. Allí sí estamos muy lejos, ahí sí estamos muy lejos de alcanzar esa igualdad, esa equidad, ese rol que lo vemos en todo, en la sociedad, pero creo que en la sociedad venezolana, si bien hay grandes diferencias y dificultades, la mujer ha tenido un rol distinto que en muchos otros países que uno conoce, y la mujer ha logrado llegar a tener cargos mayores, de mayor responsabilidad, de mayor presencia. Tú fuiste presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Bueno, la única en 125 años, pero ya hubo una. ¿Qué hay que hacer? Cambiar, que de ahora en adelante vengan 10 seguidas. ¿Cómo hacemos? Sé que no es fácil. Tú dijiste, eres madre, esposa, dueña de empresa, profesora, hija. Agrégale a eso el tema gremial para una mujer. No es fácil, lo sabemos, tú lo viviste y lo sabemos. Pero es allí donde el apoyo y la colaboración de todos hace falta. Y hacer de esto un movimiento nacional y un movimiento en donde la misma empresa se den cuenta y reconozca el valor que trae la mujer a todo lo que hace la organización. Pues, me encanta esa efervescencia. Esperemos que esa efervescencia se mantenga siempre así alta y no baje. Sí, pienso que foros como estos ayudan muchísimo y por eso me encanta cómo se le dio la vuelta a que en este foro somos nosotras las que los entrevistamos a ustedes y los escuchamos a ustedes, que tanta falta hace, como dices tú, más hombres en esto, más hombres comprometidos y todos los que están hoy aquí, que les agradezco que hayan participado y hayan aceptado esta invitación, pues también sean portavoces y multiplicadores de este mensaje y atraigan pues más hombres de empresa como ustedes. Luis Vicente, ya para finalizar, ¿cómo manejan el tema de la conciliación laboral familiar y lo que tiene que ver con la corresponsabilidad paterna en Benancham? Fíjate, yo creo que eso es importantísimo porque en Benancham yo tengo una política donde yo en lo personal soy muy flexible y le permito a la gente ocuparse de sus familias. No hemos tenido casos en donde hemos tenido hombres cuyas esposas que no trabajan en la Cámara han dado a luz. Entonces, ayer que hablábamos tú y yo, no hemos tenido ese permiso paternal por la maternidad. Pero la realidad es que tenemos que entender que el mundo de hoy es muy distinto. Antes, cuando uno entraba en una organización, tú podías trabajar 40 años. Eso ya no va a ocurrir más nunca. Sin hablar si somos millennials, baby boomers, X o lo que tú quieras. Eso ya no va a ocurrir más nunca porque todos ya estamos buscando el valor que nos da la organización y el valor que nos da nuestro rol dentro de la organización. Pues lo mismo tenemos que hacer con la gente que nos reporta a nosotros. Yo en la Cámara tenía desde una
y hablando de generaciones, desde una señora miembro de la generación silente hasta generación Z. Es cómo los manejas, cómo integras el liderazgo, cómo les das oportunidades, cómo creas posibilidades de aprendizaje, cómo impulsas las nuevas ideas, cómo logras que esa combinación de factores genere más valor para la persona y para la organización. Entonces, cuando hemos tenido casos en donde bien sea la señora, el señor, necesitan darle apoyo familiar, no es que te damos el permiso, es que te damos el apoyo. Porque en una Venezuela has necesitado dinero, has necesitado acompañamiento, has necesitado que te ayuden con una silla de ruedas o un bastón o hasta con medicinas. Entonces, se tienen que crear ese vínculo interno que termina siendo el vínculo de amistad. Sabemos que no ocurre en todas las organizaciones, pero un vínculo de apoyo que te permita crear la necesidad de entender, poner los zapatos del otro, conocerlo todos, vamos a necesitar ese momento especial de permiso o de apoyo o de recurrir a alguien, pero que la organización ahí se vuelve esencial para mantener la familia, para mantener esa unidad y para permitirle a la familia que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque cuando, y brevemente, Amaya, una muchacha que da luz y vive en los valles del Tuy y tiene que venir a Caracas y no había transporte, o no había agua, o no había electricidad, o no había efectivo para regresarse, la pregunta es, ¿dónde está su mente? No está en el trabajo, está con su bebé. Entonces tenemos que crear espacios y oportunidades para que ella sí pueda trabajar. Con esta pandemia y teletrabajo, pues todo cambió y hay hoy la posibilidad de que tú puedas trabajar remoto. Pero hay que hacerlo, hay que hacer una política, porque si no se vuelve un despelote, como sabemos. Pero yo creo que el apoyo de la organización, cuando la organización entiende las necesidades del personal, tanto de los hombres como de las mujeres, va a poder crecer y crecer mucho más. Y en esta Venezuela lo estamos viendo, organizaciones en donde están cambiando, donde están dando el ejemplo. Yo creo que, y de verdad felicito a Susana y a las organizaciones, las organizadoras del evento, porque para mí Pedro Pacheco, Ramón Hostos y Alejandro Pérez, por supuesto, son ejemplos de eso y son ejemplos de qué tiene que hacer una organización precisamente para apoyar tanto al personal masculino como el femenino. Pero al final vuelvo a esa frase que te dije al inicio. Todos somos responsables de que esto se aumente. Todos seremos responsables de dar a conocer este foro cuando esté el link. Todos somos responsables de incorporar a los hombres en esta lucha. Y yo no le llamo la feminidad, porque el feminismo tiene una serie de connotaciones, inclusive tú que conoces a mi mamá, hay que entender las distintas formas de que eso significa. Al final del día yo creo que es tener la convicción y la creencia de que todos con un granito de arena podemos apoyar a un mundo más igual, a un mundo de menos diferencias, a un mundo de más posibilidades para todos y que va a permitir que en conjunto, como profesionales y personas y como sociedad, podamos tener nosotros una sociedad que tanto se necesita. Excelente, Luis Vicente. Muchas gracias. Disculpa, Patricia. Bueno, nada, me despido. Excelente. Gracias, Luis Vicente. Te paso entonces, Patricia, la palabra. Bueno, muchas gracias. De verdad que Gracias. muy enriquecedoras tus palabras, Luis Vicente. Siempre esta visión es la que va agregando, siempre sumando, que eso es lo que tenemos que ir haciendo, y ponerle el acelerador. Y me quedo con la efervescencia. Ahora vamos a tener a Janet Aguiar y a Pedro Pacheco, que van a pasar a hacer su entrevista y moderación. Hola, ¿cómo están todos? Pues bueno, como nos dijo muy bien Luis Vicente y Amaya, la igualdad de oportunidades también es cosa de varones. Y en este sentido, tengo la tarea, el placer de entrevistar y conversar con Pedro Pacheco Rodríguez. Pedro es socio principal de PwC Venezuela, presidente de la Fundación Marca Venezuela y vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Pedro, ¿por qué Pedro Pacheco es un aliado de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres? Buenos días. Gracias, Janet, y felicitar a Aben por este evento que sin lugar a dudas es novedoso porque justamente
ese debe ser el enfoque, o sea, cómo incorporamos a más hombres a este proyecto que hasta ahora prácticamente le ha correspondido a las mujeres. Yo básicamente me planteo la pregunta, si me permites, incluso en sentido contrario, ¿no? O sea, ¿por qué no ser aliado de la igualdad de oportunidades? Porque realmente es algo que ya deberíamos haber superado. O sea, es un derecho humano fundamental, o sea, es imprescindible. Hoy no deberíamos estar discutiendo el que tendríamos un mundo, una sociedad mucho más justa, mucho más sostenible para el desarrollo, incorporando a las mujeres. Pero más allá de eso, digamos, de ese sentido común, de que es un derecho humano, he tenido la fortuna, primero, de que, aun cuando mi madre no pudiéramos decir que era feminista o era defensora, pero sí creo que me inculcó algo que es fundamental, que es el respeto. O sea, el respeto a la mujer, el respeto al trabajo de la mujer. Y creo que aspectos tan fundamentales como ese pues son primordiales para avanzar. Pero luego tuve la fortuna también de que cuando fui al colegio, pues fui a un colegio mixto, donde era natural el ver niños y niñas haciendo tareas en condiciones similares. Después, en ese proceso de fortuna, llego a una organización como PwC, PricewaterhouseCoopers, donde eso ni siquiera se discute, se da por un hecho. La firma en particular tiene muy activa en lo que es el movimiento de la ONU, He4She, donde ese movimiento lo que busca es eliminar las barreras sociales y culturales. Y yo creo que allí está el tema. El tema es social y es cultural. Cuando decimos por qué no estamos logrando avanzar, quizás deberíamos pasearnos por allí. De que las empresas, sin lugar a duda, esto les corresponde una labor fundamental, eso nadie lo discute. Podemos hablar si se está avanzando más o menos, pero probablemente donde nos hemos quedado rezagados son en esas barreras sociales y culturales, sobre las cuales tenemos que establecer un plan donde deben haber políticas públicas que apoyen a romper esas barreras sociales y culturales. Porque al final debemos recordar que la empresa es el eslabón final de un proceso. Cuando ya te llegan esas jóvenes profesionales a la organización, pues las empresas tenemos que hacer una labor, porque como comenta María Cristina, que vi que está por allí de Voces Vitali, son las propias mujeres a veces las que tienen su propio techo de cristal, ¿no? Y entonces creo que es allí donde nos toca a nosotros intervenir para señalarle que no hay ningún techo, de que esa barrera que puede venirle culturalmente y socialmente, tiene que eliminarla de su diccionario, de su quehacer. Y creo que allí está la labor fundamental de nosotros, de que en el día a día hacerle saber que tiene ese apoyo nuestro para crecer, donde a veces nos toca hacer de coach, incluso para que su comunicación con su esposo, con su pareja, con su novio, también le haga entender el rol que ella juega. Entonces, yo te diría que en el caso, y creo que los que estamos acá no tenemos duda de que tenemos que ser aliados para un mundo mucho más justo, mucho más sostenible, y que tenemos que ver cómo incorporamos a más hombres en este proceso. Pues sí, definitivamente en este tema debemos trabajar de la mano, desde las políticas públicas, desde los colegios, la familia y la empresa privada, que es lo que hoy nos trae acá. Y desde ese punto de vista, Pedro, ¿desde cuándo tú y PwC se han vinculado a estos programas? Sí. Como te comentaba, el He4She ya tiene, creo que tiene más de 10 años que estamos en ese proyecto. En lo personal, y sigo hablando de la fortuna, porque bueno, cuando las oportunidades hay que buscarlas, pues también la suerte y la fortuna pues juega también hay quienes hablan que es un 50% y el otro 50% nos corresponde
la tarea, pero sea el porcentaje que sea, tuve la fortuna de estar casi durante 10 años a cargo de desarrollo humano, de talento en PwC, hace algunos años. Y allí descubrí que había mucho talento que se perdía, mucho talento que por algunas circunstancias, nosotros la experiencia es que el porcentaje de contratación de jóvenes es muy similar, donde yo lo digo en plan de broma, pero muchas veces es cierto, donde allí en esa fase inicial de contratación no es a la mujer a la que hay que apoyar, no es a la mujer a la que hay que ayudar, es al hombre al que hay que ayudar, porque si no contrataría 80 a 20, allí se revierte el proceso. Pero a la medida que van creciendo, yo diría que esa diferencia los primeros 3 años no se nota, pero ya al tercer año, ya son jóvenes que entonces empiezan a tener 26, 27, 28 años, se empieza a producir un quiebre, donde entonces son ellas las que tienen un porcentaje de rotación mayor, y bueno, y el denominador común siempre es, ¿por qué te vas? Porque me voy a casar, o ¿por qué te vas? Porque acabo de tener un hijo y me toca cuidarlo. Entonces esa experiencia a mí me impactó mucho porque veía que allí se estaba perdiendo sin lugar a dudas un talento, donde en muchas ocasiones me ha tocado decir, pero es que el que se tiene que ir, a veces cuando esa relación era con alguien interno, se iba a casar con un compañero, muchas veces me tocó decir, no, es que el que se tiene que ir es él. O sea, porque si es por desempeño, si es por potencial, eres tú la que debes continuar. Sin embargo, allí esas barreras sociales y culturales que te comentaba antes, al final terminan predominando, y en la mayoría de los casos es ella la que termina renunciando. Entonces, es allí donde yo digo que entonces tenemos que tener unas políticas públicas, de que la empresa, yo creo que tenemos que dar un paso adicional, de que ya no es suficiente con tener nosotros políticas internas, sino que debemos ir a buscar y apoyar en otros ámbitos. Por ejemplo, yo creo que nosotros, las empresas, podemos hacer algo novedoso yendo a los colegios, yendo a las escuelas, darle charlas a los profesores y a las profesoras que tienen influencia importante porque son las primeras o los primeros que le pueden estar poniendo barreras a esas niñas. Entonces, yo creo que es momento de pasar a una nueva etapa, o sea, una etapa donde ya no es la empresa en lo interno, es igual que la responsabilidad social. La primera responsabilidad social es en lo interno y después tiene que salir a lo externo. Yo creo que tenemos que salir a lo externo, tenemos que salir a visitar colegios, tenemos que salir a visitar universidades, hablarle de nuestras organizaciones, que ya desde temprana edad las jóvenes vean que no se pueden poner ese techo de cristal. Entonces, mi invitación es esa, mi invitación es ya salir a ocupar otros espacios más allá de lo que son nuestras propias organizaciones para poder avanzar más rápidamente que lo estamos haciendo hasta ahora. Pues sí, definitivamente desde la empresa privada debemos formar no solamente a las mujeres, para que entendamos que esos techos de cristal hay que romperlos, pero sino también a nuestros hombres, a los hombres de nuestro entorno, para que entiendan que estamos en igualdad, deberíamos estar en igualdad de condiciones para acceder a las oportunidades. Y en ese sentido, ¿tú crees que los hombres ganan o pierden este reto por la igualdad? Sin lugar a duda que ganan en todos los aspectos. O sea, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino, tú sabes, cuando hemos hablado, yo siempre trato incluso de amplificarlo más y decir no solamente la empresa, sino la sociedad como un todo. La sociedad como un todo, las empresas sin lugar a dudas que ganan. Y lo podemos ver incluso hasta en lo emocional. O sea, un padre gana cuando su hija se gradúa y es una excelente profesional. O sea, yo no dudo que el papá de Amaya está orgullosísimo de la labor que ha hecho y sobre todo porque hubo una continuidad de lo que era una labor hecha por un hombre, la ha continuado una mujer. Entonces, ¿cómo ese hombre no va a ganar? O sea, es que es mucho más que lo económico, o sea, es lo social, es lo que repercute, es el orgullo. Entonces, ahí tampoco debería haber dudas de que se gana. Más allá de lo que comentaba Luis Vicente, de que incorpora otras habilidades, otras destrezas, perfecto, pero es que va muchísimo más allá. Yo creo, y desde el punto de vista de
y si me permiten, de mercadeo, creo que estamos fallando en mercadear el concepto. Estamos fallando en mercadear el concepto. Y también tengo que decirlo, y puede sonar a veces antipático, pero yo creo que en estos foros esto también hay que serlo auténtico. Yo creo que el tema también se ha politizado. O sea, el tema se ha politizado. Cuando tú le preguntas a un hombre, por ejemplo, y volvemos a lo mismo, lo que comentaba Luis Vicente, y en Benanchan también tuvimos un evento y hicimos la misma pregunta. ¿Cuántos hombres hay en las salas? Yo me acabo de pasear ahorita y salvo los invitados no hay ninguno. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando tú le preguntas a un hombre, ¿por qué no fuiste? Lo primero que te dice, bueno, porque es un evento de las mujeres. Es un evento de las mujeres. Entonces, lo estamos mercadeando mal. Entonces, y adicionalmente a eso se ha politizado. Porque entonces, bueno, o sea, hay hombres que lo ven como una confrontación. Entonces ahí hay que buscar puntos de encuentro. O sea, hay que partir de lo fundamental. Mira, esto es un derecho, sin lugar a dudas, humano. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que le agrega valor a las organizaciones y a la sociedad. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Tenemos que hacer un diagnóstico. Yo creo que estamos fallando, si me permiten el concepto, en el mercadeo y en explicar el concepto. O sea, el día de hoy esto no es un evento de hombres, esto es un evento realmente social, nos afecta a todos y que por supuesto afecta a las organizaciones. Efectivamente, como decía Luis Vicente al inicio, es responsabilidad de todos. No es una tarea que debemos dejarle solo a las mujeres y tampoco dejar a los hombres de lado. Definitivamente en team, como grupo, trabajamos mejor en cualquier escenario de la vida, ¿no? Finalmente, Pedro, para terminar nuestros, 4 minutos que nos quedan, 4, un poquito más, creo. Un poquito más. Sí, creo un poquito más. ¿Qué mensaje le darías tú a otros hombres de empresa en torno al compromiso necesario para cerrar las brechas de desigualdad de género? Sí. Mira, la primera recomendación que le haría a los hombres es que se lean este libro. No sé si lo conocen. Es una pregunta que se hacen. ¿Somos malas madres? Esto es un libro escrito por Marta Grañón, a quien aprecio mucho. La hemos tenido como invitada. Cada vez que las mujeres la escuchan, sus conceptos, realmente fascinada. Y la tuvimos como invitada. Benanchan también la ha tenido para que hable de estos conceptos. Entonces, yo le recomiendo a los hombres que se lean este libro. Pero incluso Marta, que es una defensora de la mujer, de su incorporación, cuando uno comienza a leer el libro, dice que el libro para las madres que trabajan dentro y fuera de la casa. Lo social, yo creo, y lo cultural aquí la traicionó, porque yo la única corrección que le tengo al libro, con todo respeto a ella, es el libro para las madres y los padres. O sea, a veces volvemos a lo mismo, o sea, porque realmente este es un libro más que para las madres, para los hombres. En este libro puedes encontrar científicamente por qué las madres, no es que sea un esquema de igualdad, sino que es necesario que trabajen, porque hay una cantidad de beneficios que tienen los hijos cuando la madre trabaja que no los estamos viendo. Está demostrado de que cuando la madre regresa a la casa y le habla al hijo y el hijo ve ese modelaje, hay un enriquecimiento cultural y de formación para el futuro que si los padres lo conociesen serían los primeros en impulsar que sus parejas madres trabajasen. Entonces, esa sería mi recomendación en general en relación a estos temas. Nosotros hemos venido incorporando recientemente en apoyar a lo que son esos techos. Las empresas deberíamos tener como apoyo a una psicóloga o a un psicólogo para que les explique a las mujeres por qué ellas no deben sentirse mal, que es la línea un poco de este libro. Somos malas madres es porque muchas de las mujeres que trabajan, cuando están en el hogar, sienten que están siendo irresponsables con el trabajo y cuando están en el trabajo, sienten que están siendo irresponsables con sus hijos. Entonces entran en ese dilema. La culpa.
de esa culpa, ¿no? Entonces, bueno, esa culpa no debería existir cuando ves que hoy en día incluso hay base científica que te dice que es todo lo contrario, que no estás abandonando a tu hijo, o sea, que ese comportamiento tuyo lo va a enriquecer y lo va a hacer mejor ser humano y mejor profesional. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que incorporar a los hombres. Ese sería mi mensaje concreto de leer para que entendamos por qué es necesario esa incorporación que nos va a favorecer sin lugar a dudas a todos y a cada uno de nosotros, donde no quiero perder la oportunidad es un hecho, porque también los que estamos acá, lamentablemente somos minoría, o sea, porque vivimos en un mundo que es asimétrico. Hoy en día hay muchas niñas, sobre todo en Venezuela con la pobreza, que sabemos que van a ser víctimas de la violencia de género. Allí también tenemos que levantar nuestras voces, por eso es que insisto, tiene que ser mucho más allá de las empresas, o sea, es un tema social, es un tema de derechos humanos. Digo esto porque también a veces nos pudiéramos sentir en nuestra área de confort, o sea, yo me pudiera sentir en mi área de confort porque, bueno, tengo un programa, hago eventos como por ejemplo Marca Venezuela y reconozco a una mujer, como la mujer Marca Venezuela, y hago ciertas actividades y ya hasta allí cumplí. No, es momento, como les decía al principio, de dar un paso más allá. Tenemos que salirnos de las organizaciones e ir a otros espacios donde están necesitando de nuestro apoyo. Y principalmente del apoyo de ustedes, que sin lugar a dudas, y ustedes por supuesto que están conscientes de ello, pero nunca está de más recordárselo, ustedes son fuente de inspiración para otras mujeres, ustedes son fuente de inspiración para niñas. O sea, el ir a un colegio y que las vean a ustedes, y de eso tengo muchas historias. O sea, yo contraté hace mucho tiempo a una muchacha y ella, su ilusión era ser como su hermana, porque ella dice que cuando la vio trabajar y la veía como ejecutivo, que esa era su fuente de inspiración. Sin lugar a dudas que todas y cada una de ustedes son fuente de inspiración para otras mujeres y para los hombres también. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que un placer haber compartido con ustedes un tema tan importante para la sociedad. Gracias a ti, Pedro, y un placer para mí haber estado contigo en este espacio. Patricia. Gracias. Pedro, la verdad que muy enriquecedor también tu propuesta. Y me quedo con lo siguiente: la formación de los hombres en diferentes ámbitos, escuelas, universidades, desde el kinder hasta las empresas y más allá. También mercadear mejor los conceptos. Y por supuesto, el tema de las psicólogas en las empresas es excelente. Y lo apoyo, no solo desde el punto de vista de trabajar la culpabilidad de las mujeres, que obviamente es un gran tema, sino trabajar las nuevas masculinidades, donde los hombres también tengan flexibilidad para ocuparse de los hijos y así las mujeres puedan hacerse cargo. Y esos hombres se sientan orgullosos de esa labor que desempeñen dentro de su hogar como una corresponsabilidad, como una empresa común que tienen con sus parejas. También el levantar la voz contra la violencia de género, porque no podemos olvidar que una de cada 3 mujeres pueden son sometidas a algún tipo de acoso sexual o violencia durante sus vidas. Y con ese número tan contundente no podemos dejar de tenerlo presente todo el tiempo y desde nuestras empresas igualmente. Así que, bueno, ahora le vamos a dar paso a Ramón Hostos de KPMG, junto con Ana Karina Cárdenas, de Ana Karina Cárdenas Consulting. Adelante. Ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que nos pusieron la vara alta, Ramón, así que vamos a tener que activar la creatividad en este espacio. Pero muy útil toda la información que vinieron comentando en los 2 paneles anteriores. Luis dice que no, pero yo creo que tenemos mucho material todavía para trabajar, pero hay que activarnos acá. A ver, hay mucho material, hay mucho tema que se ha hablado. Estuvimos conversando a principios de esta semana en una conversación bien interesante sobre incluso temas de cómo nosotros conciliamos temas profesionales y personales, ambos. Y en base a eso, creo que hay un par de preguntas que quisiéramos que viéramos conjuntamente contigo. Lo primero tiene que ver con tomando en cuenta eso que venía comentando Luis, eso que me comentaba Pedro, y que creo que es bien relevante sobre el cómo hacer que más hombres se involucren, que en efecto hay temas de comunicación, temas de mercadeo, cómo poderlos involucrar más.
¿qué mensaje le darías a otros hombres de empresa en torno al compromiso necesario para cerrar un poco estas desigualdades y formar parte de estos encuentros, de estos espacios y de estos momentos tan importantes para todas las partes? Gracias, Ana Karina, y nuevamente gracias a Susana Reina, que no nos puede acompañar hoy, por esta invitación a este foro y poder compartir con ustedes nuestra visión, estar con este panel tan interesante, como dices tú, Ana Karina, que nos deja la barra alta luego de escuchar tan interesantes ponencias, ¿no? ¿Qué le diría yo? Lo primero es, nosotros, o como lo hemos visto desde la organización, y también desde otras organizaciones, cuando estás compartiendo en otras juntas directivas, que siempre ha sido un asunto en donde ha habido la negación. Aquí podríamos decir, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando aquí el panel además es paritario y además la mayoría de las que están aquí son mujeres. Siempre se parte de esa base, se parte de indicadores diciendo, bueno, pero en mi organización el comité ejecutivo tiene paridad, o el grupo gerencial también tiene paridad. Pero cuando empiezas a entrar en los detalles de más allá del número, o más allá incluso hasta de la política que tienes, es donde te das cuenta que definitivamente hay un trabajo enorme que todavía no hemos podido hacer, y que ahí es donde están la gran cantidad de oportunidades. Cuando lo ves desde ese punto de vista de conciliar entre el hogar y el trabajo y esa gran cantidad de oportunidades que se genera, es complejo mirarlo, porque detrás de todo esto hay unos estereotipos de género, y esos estereotipos de género siguen estando presentes. Nosotros mismos como hombres, lamentablemente en reuniones, y quizás siempre justificamos que lo hacemos o se hace inadvertidamente porque así fuimos criados, porque así somos en Venezuela, porque así somos muy criollos. Me dice, bueno, aquí queda un gran espacio para seguir evangelizando, voy a decirlo de esa manera, y trabajando con tus grupos más cercanos, participando en estos foros y mostrando que efectivamente cuando lo veo desde el liderazgo de la mujer y de cómo conciliarlo, no hay una manera, yo diría, correcta de poder decir, bueno, cómo ser líder. Ella ya lo hace de manera natural y lo logra conciliar porque tiene, yo diría, unas ventajas además desde su preparación, desde su formación, desde esa naturaleza como madre o como mujer de poderlo hacer. Yo puedo poner el ejemplo de mi esposa también, y hoy día de mi hija universitaria, y yo lo que hago es siempre mirar alrededor, y digo, bueno, ¿dónde yo quisiera que esté mi hija que hoy tiene 20 años? Y cuando hago la comparación, porque tengo un hijo de 13 años también, digo, bueno, en esa misma igualdad de oportunidades, y comienza, y creo que lo dijo Luis Vicente también, desde los valores del hogar, desde cultivar y siempre traer estos temas para que se pueda entender, de darles esa educación, de darles incluso literatura y de darles ejemplos para que lo puedan visualizar y a veces entender. Lo primero que hay allí, Ana Karina, es la negación de que no hay ningún problema, de que en las posiciones de liderazgo las mujeres pueden llegar, de que está bien el síndrome del impostor, en donde es ella la que de alguna manera no se lo cree y lo justifica de esa manera. Bueno, sí, eso es cierto en parte, pero también cuando miramos alrededor y yo le digo a mis socios, a mis compañeros de trabajo, no es tan así. Realmente estamos creando las mismas oportunidades de crecimiento profesional, o tiene sesgos en las tomas de decisiones. Vamos a verlo desde las juntas. ¿Cuáles son esos sesgos que están allí presentes? Y ahí es donde yo siempre digo, wow, qué cantidad de trabajo queda aún por hacer. Entonces, bueno, ¿cómo conciliarlo? Lo veo desde el punto de vista de seguir en esos pequeños grupos haciendo el trabajo de evangelización, de hablarlo, de decirlo con ejemplos, de corregir incluso cuando se tenga que corregir, porque yo creo que a veces nos justificamos diciendo, bueno, es que somos así, es que él es así, ese socio es así, o esta persona es de esta manera. No, yo creo que ya hay un momento en donde tenemos que empezar a corregir y que la voz no sea solo la voz de las mujeres, sino también sea la voz
de nosotros los hombres en decir las cosas como las tenemos que decir. Entonces, yo sí creo que cuando hablamos de esa manera correcta o no, de poderlo conciliar, hay, digamos, una formación natural que te permite crecer, seguir aportando, y ahí es cuando te lo empiezas a creer y te das cuenta de la gran cantidad de oportunidades que tienes para seguirlo desarrollando. Por eso lo veo eliminando esos estereotipos y trabajando, por supuesto, en los sesgos, Ana Karina. Muchas gracias, Ramón. Ahí sin duda uno de los puntos importantes y que tú bien lo comentabas es el que definitivamente estamos en transformación constante. Lo que quizás para otras generaciones era un proceso de educación solamente en casa, hoy por hoy es en casa, es en el colegio, es en la empresa, es en la sociedad. Es decir, se ha abierto mucho más el tema y definitivamente hay mucha más discusión. Y creo que hay dos pilares importantes de lo que venías comentando. Uno tiene que ver con la educación y la educación tanto de las generaciones como la educación dentro de las empresas, y lo otro, el compromiso. Ayer justamente estábamos con Alejandro de la ONU en un evento y parte de los temas que pasan es que hay por una parte desconocimiento, que aunque nos puede sorprender, hay todavía mucho desconocimiento de estos temas, sobre todo en capas de adolescentes o digamos de ciertas generaciones particulares, y lo otro es el tema del compromiso. Una vez que asumes un compromiso por liderar un proceso, por hacer cambios de paradigma, tienes que ser consecuente en el tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué acciones concretas ha llevado adelante KPMG en favor de las mujeres y cuál ha sido el rol de los hombres en esa iniciativa, en ese compromiso de poder ir y romper esos paradigmas y estereotipos? Sí, Ana Karina. Primero, ver bueno, un mundo de desigualdades, como sabemos, enorme. Nosotros, además de trabajar desde la estrategia de la organización con la Agenda 2030, justamente hoy a las 7 de la mañana, yo estaba participando en la reunión del Board Global de KPMG y estábamos revisando una actualización de nuestra estrategia, y cuando la ves está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque definitivamente estando en 146 países, te das cuenta de lo diferente que somos, de lo asimétrico y de las necesidades de poder trabajar en todas estas desigualdades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, primero, integrar que nuestra estrategia se pueda alinear en trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lo más importante, entender los propósitos de cada objetivo y cómo nos alineamos con esas metas, esas 169 metas que están allí. Cuando hablamos específicamente del Objetivo de Desarrollo número 5, que es el de la igualdad de género, nosotros somos signatarios de los principios de empoderamiento de la mujer, y el objetivo de trabajar con los principios de empoderamiento de la mujer es porque es una gran herramienta, además de poderlo trabajar transversalmente en toda la organización. Y cuando lo trabajas en toda la organización, más allá de lo que dice la ISO 26000 sobre la responsabilidad social, porque va mucho más allá, es trabajarlo desde el liderazgo, desde el más alto nivel, para poder tener una comprensión clara, incluso con la contabilidad y la rendición de cuentas, que es importante en este momento, de que nosotros nos podamos mirar las caras. Yo luego mirar las caras y rendirnos cuentas entre nosotros. Se trata de eliminar la discriminación en los puestos de trabajo. Se trata de generar esa salud y bienestar en nuestra gente. Se trata de trabajar con toda la cadena de valor y de suministros en la organización. De nada vale que nosotros tengamos y logremos la igualdad y la paridad de oportunidades, de crecimiento profesional. No gano nada generando en el primer empleo paridad de género si luego en el desarrollo de carrera la mayor parte de las mujeres deben salir o se van de la organización por las razones que sea y no tengo una política de retención. Cuando luego miro, que es el principio número 6, que es uno de los que me gusta muchísimo porque es cómo trabajamos con las comunidades, qué estamos haciendo con las ONG, qué estamos haciendo con los más vulnerables, con el conocimiento que nosotros tenemos para poderlo transmitir y poder generar oportunidades distintas, y esas oportunidades distintas que le pueda generar a la mujer las pueda llevar también a tener mejor educación, que se va a ir más allá de la educación incluso de sus hijos. Y el principio número 7, hablando de los principios del empoderamiento de la mujer, que para nosotros han sido, digamos, una herramienta fundamental, es la medición
y el reporte, el poder informar dónde estamos y qué hemos hecho. Yo creo que, Karina, yo puedo, digamos, cuando hablamos de indicadores, tenemos muchísimos, porque hemos creado una serie de indicadores, además de la política, además de tener una líder de inclusión y diversidad que además tiene voz y voto dentro de nuestro comité ejecutivo, además de poder decir, bueno, el desarrollo de competencias también desde la perspectiva de género, la manera como es la formación sobre temas de igualdad de género dentro de la organización para el 100% de nuestros profesionales, similar a como tenemos, por ejemplo, todos los elementos hoy día de la agenda social, cuando hablamos la agenda de un amplio espectro en lo ambiental, social y de gobernanza, en lo social, que tiene que ver exclusivamente con muchos aspectos, pero con la igualdad de género, bueno, es un entrenamiento de información a todos los miembros de la organización, porque estamos hablando de las futuras generaciones, cómo ese liderazgo del futuro se está formando hoy, con criterios incluso desde la perspectiva o desde el lente de la visión de género. Eso es importante, pero además cómo está formando con herramientas soft, no nada más las competencias duras, que es a las que nos acostumbramos en el pasado, a tener esa competencia de ser, bueno, el especialista tributario duro, el de la transformación digital, por ser ese ingeniero que, bueno, que te conoce y que además te puede ayudar y asesorar a una empresa en una transformación digital. Más allá de todo eso, es cuáles son estas herramientas soft para poder enfrentar esa generación, digamos, esa visión del futuro que todos vamos a vivir. Los elementos de salud también en nuestra gente, cómo lo hemos apoyado. Tenemos políticas claras, sobre todo para que el desarrollo de carrera se mantenga y, por ejemplo, que la maternidad, como en el pasado, y era visto así, truncaba la carrera. Bueno, es como dar ese apoyo a todas las madres en la firma y también en los casos, por supuesto, de paternidad. Ahí hablamos de esa igualdad. Las líneas de apoyo psicológico, que sobre todo lo activamos, ya lo teníamos activo, pero le dimos más fuerza durante la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque recibimos casos de violencia de género y el hecho de no saberlo atender, porque eran casos domésticos, cómo atenderlo y dar todo ese apoyo de líneas psicológicas desde la oficina fue importante. Las comunicaciones es otro elemento al que yo invito, porque nuevamente o inadvertidamente nuestras comunicaciones siguen siendo bajo el mismo estándar que teníamos. Y dice, bueno, es que escribimos así, es que esa es la manera de hacerlo, y no bajo un lenguaje inclusivo. Entonces ahí también hay que trabajar. Tenemos esa guía del lenguaje inclusivo que te permite incluso cómo redactar, cómo escribir, cómo expresarlo. Y cuando hablamos, bueno, de mirar desde recursos humanos, la atracción de talento, para mí es clave. Ya venimos trabajando con esto hace mucho tiempo. Los currículos, yo diría ciegos, vamos a darle ese nombre, sin la foto, sin la descripción del sexo o del género, porque lo importante aquí es, como hemos dicho, concentrarnos en las competencias y en el talento de las personas. Entonces, bueno, además, bueno, de los entrenamientos y las campañas internas que hemos hecho, yo también quiero decir que tenemos una ventaja, y es cierto, porque a veces no me gusta hablar todo lo que nosotros hacemos, porque digo, bueno, tenemos una ventaja que es corporativa, y el hecho de estar en una firma de servicios profesionales, como lo dijo Pedro anteriormente, bueno, te da también una guía, te da unas políticas y hay unos estándares allí. Por ejemplo, el decir que KPMG Global quiere alcanzar el 30% en posiciones de liderazgo, yo puedo decir que en Venezuela tenemos el 43%. Entonces, para mí no es una meta en Venezuela, para nosotros la meta es mantenerlo. Es mantenerlo. Cuando vemos en posiciones de liderazgo a nivel gerencial, el 60% son mujeres. Entonces, más bien diríamos, bueno, entonces necesitamos más hombres. No, necesitamos es mantenerlo y necesitamos continuar con ese proceso de formación y de educación, sobre todo para el liderazgo del futuro. Hubo un par de comentarios que hiciste y rescato algunos que me parecen bien relevantes con parte de las políticas y los procesos que están llevando a cabo dentro de KPMG. Y uno específicamente está asociado al tema de las habilidades blandas. Sin duda, y yo creo que es una tendencia a nivel mundial, el tema técnico, digamos, uno lo puede aprender a lo largo de la vida. Depende del sector en el que te vayas a ubicar, depende del lugar donde vayas a estar, etc. Pero esas habilidades blandas, que son parte de las cosas que tenemos que construir desde casa y que evidentemente hay que hacerlo un poco más afincado en los colegios, en las universidades y en los trabajos,
es parte de esas ventajas o esos atributos diferenciadores que tienen las mujeres, que de hecho han permitido que cuando tenemos una gran equidad o un gran equilibrio entre juntas directivas o posiciones de liderazgo, permite que las empresas sean más sostenibles, más rentables, porque es una realmente equilibrio entre la parte técnica y la parte de habilidades blandas, que por cierto son las más difíciles de poder construir. No es lo mismo poder tener una comunicación empática, un poder de negociación, un tema de integración, bienestar y vinculación, a poder aprender una técnica sobre algo que probablemente sea simplemente aprenderlo, replicarlo y ejecutarlo. En ese sentido, ¿cómo ves esa tendencia en las empresas en Venezuela? ¿Sientes que en esas, digamos, posiciones de liderazgo hay este permiso que se les da para que las mujeres puedan influir positivamente a través de estas habilidades blandas? ¿Sientes que en Venezuela todavía estamos, digamos, un poco atrás y tenemos mucho por hacer? Yo pienso, Ana Karina, que queda mucho por hacer. Podemos ver grandes corporaciones que lo vienen haciendo, trabajando en esas habilidades blandas. Tú las dijiste, yo me preparo y tengo mis competencias como profesional, pero me preparé para el liderazgo, me preparé en los elementos de comunicación que son vitales, tan importantes, en el manejo de mis equipos de trabajo, en esa manera de poder interactuar y el manejo de situaciones difíciles cuando hablamos de, por ejemplo, generar todas esas herramientas soft que son hoy día tan necesarias. Bueno, debe comenzar además con un reskilling. Ese reskilling es necesario, nos lo dice el World Economic Forum, es necesario el trabajar en esa fuerza de trabajo del futuro y eso está cambiando. ¿Lo estamos haciendo todos? No estoy seguro. Hay grandes corporaciones venezolanas en las que vemos esos grandes ejemplos porque lo hemos podido visualizar, porque nos invitan a sus reuniones, a sus juntas y lo están trabajando. Pero hay otras que todavía no lo visualizan, que todavía no le han dado la importancia que eso significa para generar, como lo he dicho ya en varias oportunidades, la formación para poder liderar, para poder enfrentar lo que va a ser ese mundo que todavía, bueno, ya visualizamos y estamos viendo lo rápido como nos está llegando. Más allá de los skills digitales, de los skills tecnológicos, de lo intuitivo que todo esto puede hacer, debe haber una formación y yo pienso que ahí hay un gran espacio que todavía no se está haciendo. Podría ser un gran espacio además para que foros como este, para que ABEN, para que organizaciones como Benanchan, PwC, todos podamos integrarnos en trabajar sobre estos elementos. Nosotros lo trabajamos a lo interno y eso ha dado además una fortaleza. Nosotros justo cuando la pandemia, una de las cosas que hicimos fue generar estos espacios de 1 hora, una vez a la semana, dando estas herramientas soft. Y eso era para toda la organización, transversal, independientemente de la posición que puedas tener en la organización. Pero claro, yo insisto que hablar de cómo lo hacemos nosotros a veces no me gusta porque siento que claro, que tenemos una ventaja en ese sentido tecnológica por la plataforma que nos permite conectarnos a todos, pero cuando sales de la firma dices, bueno, todos pueden tener la misma plataforma tecnológica, todos tienen la misma innovación tecnológica, todos tienen la misma herramienta. No. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esos espacios y cómo podemos influenciar en el sentido de vista positivo para generar y crear esas herramientas soft? Yo lo veo en el día a día con los muchachos cuando converso con ellos en la oficina y digo, wow, cómo se han desarrollado cuando los ves. Y voy a dar aquí un ejemplo. Justo estamos en el proceso formativo en el KPMG Dayton Challenge. Es un programa a nivel mundial en el que Venezuela está participando este año. Son 16 países en un concurso de descarbonización. El lunes estuvieron los muchachos en la oficina, el martes, perdón. Y hoy tenemos otra sesión y la primera sesión fue el jueves de la semana pasada. Te sorprendes de la capacidad de comunicación y de liderazgo que muestran en la sala los 60 muchachos que están allí. Además que lo estamos haciendo presencial, porque creemos que es otra manera también importante, bueno, de poder recuperar los espacios y de podernos ver. Y te sorprendes de la cantidad de el profesionalismo que tienen, son todos estudiantes universitarios, pero las competencias y las capacidades
de comunicarse y de mostrarse y desarrollarse en sala. Algo de esto lo podemos ver con los recientes programas de Moon en las Naciones Unidas y en Harvard, de las Naciones Unidas, perdón, en Harvard, en Nueva York, como los venezolanos, los estudiantes venezolanos de bachillerato y las universidades, bueno, nos han dejado el nombre de Venezuela muy en alto. Esos son ejemplos de esas competencias que se viene dando. Significa que hay conciencia, pero no hay conciencia, digamos, en todos los sectores, o yo diría en todas las organizaciones aún hay mucho que trabajar ahí. Buenísimo, Ramón. Ya brevemente para finalizar, bueno, ya se nos pasó el tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta final para darle paso a Alejandro. ¿Cómo es la aplicación de los principios de empoderamiento de las mujeres en las empresas en Venezuela? Que es un tema que se ha tomado un tiempo, pero que por fin está tomando ese gran revuelo. Y de manera muy breve para darle paso a los demás. Y muchísimas gracias. Sí, no, gracias, Ana Karina. En este momento, me puede corregir Alejandro, estamos 10 empresas, cada vez se vienen sumando más. Yo, la semana pasada tuvimos un foro interesantísimo de la ONU, precisamente el viernes 11, con el objetivo de seguir sumando. Nos estamos encargando de llevar el mensaje a las distintas juntas, de llevar los mensajes en foros como este, por eso te agradezco la pregunta, y yo creo que es una buena herramienta, elemento de poder trabajar transversalmente con varios de los problemas que nosotros estamos viendo. Cuando yo hice referencia a los 7 principios del empoderamiento de la mujer, y a través de estos 7 principios nos permite alinearnos no solamente con la Agenda 2030, sino también incorporar en nuestras empresas innovación. Tener, como lo dijiste tú, sostenibilidad. Cuando estamos hablando de los programas de la Agenda ESG, allí está integrado. Pero además, ¿sabes qué estamos generando? Empleo, además estamos generando productividad en nuestras organizaciones y por supuesto el rédito, porque al final tienes un mejor rédito, una mejor productividad en toda la organización, y eso te crea al final un mejor clima organizacional. La cultura se fortalece y nosotros lo hemos visto así. Tenemos una medición a través de la herramienta de los web que te permite medir la brecha, dónde estás, y que la miramos en el comité ejecutivo. Todos los meses hay un seguimiento desde el más alto nivel y luego en las reuniones con los equipos de trabajo presentarlo. La semana pasada, muy rápido, del evento del Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, presentamos los 7 principios y bueno, quienes presentaron los principios principalmente fueron socios. Es decir, que hemos trabajado de manera que lo integren, que lo entiendan y que lo podamos llevar también en el ADN, de manera de que lo puedan hablar y que lo podamos hablar también con otras organizaciones, ONG en particular y otras empresas. Entonces, bueno, estamos evangelizando en el buen sentido de la palabra, de seguir sumando voluntades. Así es, gracias por esa pregunta, Ana Karina. Y creo que ese es el mejor mensaje, el compromiso, la educación y seguir sumando voluntades para poder impulsar un tema que a todos nos atañe y que todos estamos buscando. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por este espacio y le doy la palabra a Patricia para continuar. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Karina. Bueno, Ramón, yo la verdad que me quedé tomando notas porque me encantaron varias de las cosas que dijiste. Y parto desde la negación, porque la verdad que la negación la encontramos día a día, donde nos dicen, pero si estamos llenos de mujeres capaces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y no es así, los números dicen otra cosa. Después el tema de la conciliación familiar, que no tiene una fórmula perfecta y en la que tenemos que seguir insistiendo. Cultivar los temas de inclusión e igualdad desde el hogar, cosa que comparto, pero total y 100% contigo. Y los sesgos en la toma de decisiones, que no se visibilizan, y es un lugar desde donde podemos seguir aportando con pequeños mensajes que hay que irles dando a los hombres en nuestras organizaciones y a ciertas mujeres también, para que entiendan de qué va un sesgo, para que entiendan cuál es un sesgo y con ejemplos simples puedan ir concientizándose y cambiando de actitud. También me encantó esa frase de él, bueno, pero que él es así. Es más, de que ese hombre es así, también lo tengo de que esa organización es así, o ese gremio es así. Y no, nadie es así, todo el mundo puede cambiar. Eso me encantó también. Por supuesto, los felicito por estar alineados con los ODS y los webs, porque son una gran guía, y ahora en un ratico allá vamos a hablar con Alejandro que nos explique más de eso. Y las herramientas son que tenemos que seguir apostando no solo a la formación en STEM a las mujeres, sino también en ayudarlas a que negocien su salario, sigan proponiendo cómo tener las conversaciones difíciles, ser asertivas, y eso les permita seguir avanzando.
las comunicaciones inclusivas, que no solamente van de ellas y ellas, sino de mucho más allá. Es una comunicación entre personas, entre seres humanos. Los ciegos y por supuesto las ternas que tengan mujeres para el momento de que vayan a postularse a nuevos cargos. Y los tener indicadores. Pero yo no puedo cerrar esto y darle paso a Alejandro sin antes decirte que para mí, y yo no sé qué piensan las demás, te voy a convertir en pastor de los hombres y las organizaciones en esta evangelización. Así que de ahora en adelante, Ramón, creo que eres nuestro pastor. Gracias. Cuenta conmigo, por Patricia, favor. Gracias. Excelente. Alejandro, por favor, ven y háblanos de los webs, que esto va a terminar de una manera increíble, porque los webs vienen como anillo al dedo en este momento para Venezuela. Solamente tenemos días, pero estoy segura que en poco tiempo vamos a tener muchas empresas, porque son un producto divino, que está perfecto y empaquetado para que lo pongamos en práctica. Adelante, Alejandro Pérez de la ONU. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias por este espacio a Ben, a Susana y a todo el equipo, a las empresas que hicieron posible esto, porque de verdad que estamos avanzando con pasos firmes en esta dirección de la igualdad de género en Venezuela y especialmente en una agenda con sector privado. Yo quisiera iniciar y me voy a permitir leer unas frases del secretario general con relación a lo que se comentaba al inicio de todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional, el secretario general decía, la desigualdad de género es esencialmente una cuestión de poder en un mundo dominado por los hombres y una mentalidad dominada por los hombres. Las relaciones de poder tienen que invertirse. Y además comentaba que necesitamos más mujeres ministras de medio ambiente, lideresas empresariales y presidentas y primeras ministras. Ellas pueden impulsar a los países a afrontar las crisis climáticas, crear empleos verdes y construir un mundo más justo y sostenible. Entonces, creo que esa es la dirección en la que no solo estamos en Venezuela, sino que globalmente pues estamos iniciando o fortaleciendo esa discusión. Yo les traía una presentación quizás muy corta. Me comentan por favor si ven mi pantalla o que ven. Perfectamente. Vale, entonces bueno, para comentarles un poco sobre los principios de empoderamiento. Los principios de empoderamiento nosotros desde Naciones Unidas la vemos como una agenda positiva con el sector privado en el marco de una estrategia más grande basada en el reconocimiento de que el sector privado es un actor fundamental para la sostenibilidad y básicamente está orientada a que la igualdad de género es un buen negocio. Ya vamos a ver por qué. Porque esto no es solo una frase bonita, sino que tiene un trasfondo bastante importante. Pero quería iniciar un poco con algunas brechas, ¿no? Porque lo que se ha conversado, y quizás no me voy a detener mucho en las brechas, pero todavía persisten. Por ponerles un ejemplo, en el 2017, las microempresas que eran propiedad de mujeres recibieron 5.000 millones menos que las dirigidas por los hombres. O, por ejemplo, que solo el 5% del total de los fondos de capital de riesgo y capital de inversión son para empresas dirigidas por mujeres, o que el financiamiento, la disparidad en el financiamiento promedio de capital de riesgo e inversión que reciben las mujeres es de $500.000 en comparación con los 12 millones que reciben las que dirigen los hombres. Y por el otro lado están como esas cifras que nos hacen entender menos esas brechas, que por ejemplo las empresas de mujeres o dirigidas por mujeres tienen mucho más rentabilidad, producen 78 centavos por cada dólar invertido, a diferencia de 31 centavos de esos emprendimientos masculinos. O por ejemplo que las empresas con diversidad de género en los mercados emergentes tuvieron un aumento del 13% en la tasa de retorno. O que sumar a mujeres inversionistas a los equipos permea los procesos de inversión porque se convierten en vehículos de inversión con enfoque de género y eso genera un espacio un poco más positivo, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito de brechas están los webs, que son una herramienta creada por el Pacto Global de ONU Mujeres como un vehículo para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en 3 niveles. A nivel corporativo, o
sea, tiene que ser una transformación real y consciente de las empresas hacia el empoderamiento en el mercado, porque bueno, como ustedes saben mejor que yo que vienen del mundo empresarial, cada vez las decisiones de mercado están enfocadas en el poder de compra femenino. Entonces, la transformación tiene que irse orientada también a generar productos y servicios que sean cada vez más sensibles al género, y también a nivel comunitario, ¿no? Desde que el impacto que tenemos como organizaciones y como empresas, pues esté también orientado al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de género. Pero bueno, quise traerles un resumen de los beneficios de adherirse a los webs, y ya se habían adelantado algunos con Ramón y también Luis Vicente había comentado algunos. Bueno, en primer lugar, los webs permiten vincularse a una red de alcance global que permite intercambiar experiencias y establecer alianzas para el avance hacia el logro de los ODS, ganar prestigio y reconocimiento, obviamente por el liderazgo que tiene la promoción de principios universales y la contribución hacia el logro de sociedades cada vez más inclusivas, el aprovechar el potencial de mercado, un poco lo que les comentaba anteriormente, de la posibilidad de llegar a un mercado de consumo que está cada vez más orientado por las mujeres, contar con herramientas que permitan identificar, y no solo identificar, sino atacar las brechas en las políticas, procedimientos existentes, y que les permitan desarrollar una hoja de ruta para la acción. Y ahí tenemos ya varios ejemplos venezolanos en ese sentido, pero también mejora el rendimiento organizacional. Las empresas con fuerza de trabajo diversas son 22% más productivas, 27% más rentables, tienen 39% más de satisfacción de clientes y aumentan su capacidad para atraer y retener talento, en alrededor de un 40% más de productividad por trabajador o trabajador. Este es un poco el tamaño de la comunidad global de los principios de empoderamiento. A nivel global son más de 6.180 empresas. A nivel de la región tenemos alrededor de 1.600 empresas. Y en Venezuela hemos ido afortunadamente creciendo, y aquí quizás empiezan las buenas noticias. Pasamos entre 2016 y 2020 de tener una sola empresa a 2020 y 2021. Y fíjense que estoy hablando 2020 y 2021, años duros de pandemia, a tener 10 empresas sumadas a los principios de empoderamiento de la mujer, y tenemos alrededor de 6 o 7 empresas que están en este momento, pues, en el proceso de adhesión avanzado a los webs. Entonces tenemos una comunidad que está en crecimiento. Y bueno, un poco las buenas noticias es que en este momento a nivel regional estamos en la posición número 14. Obviamente hay unos champions, unos campeones de los webs en la región, también por tamaño de los sectores en estos países, pero pasamos de la posición 20 a la posición 14, que ya es un avance importante. Y la idea es que en este 2022 pues avancemos mucho más en este compromiso de empresa hacia los principios de empoderamiento de la mujer. Y los principios, quizás para no ahondar, son 7 principios fundamentales. Ramón ya los comentaba. Pasa por un poco la promoción del liderazgo corporativo al más alto nivel, y aquí hay que empezar a deconstruir mitos de, bueno, en mi empresa no tengo problemas de género, tengo más mujeres que hombres, pero cuando vamos aguas abajo nos damos cuenta que no hay un liderazgo de las mujeres en las posiciones gerenciales, en el gobierno corporativo, en las juntas directivas. Entonces, los webs no son una herramienta para resolver problemas, sino para fortalecer esa acción corporativa a partir de las brechas identificadas. Tratar a las mujeres y hombres de manera justa en el trabajo sin discriminación, eliminar toda forma de discriminación, y ahí pasa también un poco por el tema de las brechas salariales, todo lo que tiene que ver con salud, bienestar y seguridad de los empleados, por ejemplo, la flexibilidad en el trabajo, o generar política o iniciativas corporativas que generen condiciones igualitarias entre las mujeres y los hombres, por ejemplo, en términos de permisos de maternidad, paternidad, etc. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con la educación y formación para la promoción profesional, que básicamente está orientado a brindar estrategias y herramientas para que dentro de las empresas se generen programas diferenciados de educación para mujeres, para que tengan pues más oportunidades de escalar en la carrera profesional.
en el desarrollo empresarial, cadena de suministro y prácticas de marketing, es como de alguna manera avanzan las empresas en un proceso de sensibilización de sus colaboradores y proveedores, de que estos sean cada vez también más conscientes de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Y, por ejemplo, hay iniciativas tipo cadenas de suministro específicamente de mujeres. Entonces, hubo un proceso de formación desde un grupo de empresas hacia emprendimientos femeninos que luego se convirtieron en proveedores de estas empresas. En términos de, y en prácticas de marketing, cómo avanzamos hacia que nuestras comunicaciones, tanto internas como externas, sean cada vez más inclusivas y sensibles al tema de género. En términos de las iniciativas comunitarias y de promoción, pues cómo esa acción hacia afuera, hacia lo comunitario que hacen las empresas, desde responsabilidad social o desde otros ámbitos, pues también tengan ese enfoque de género completamente integrado. Y bueno, finalmente todo lo que tiene que ver con medición y reporte, porque sabemos que lo que no se conoce no se puede medir y no se puede atacar en términos de programa. Los web promueven de forma integrada la sostenibilidad, están completamente integrados en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Quise traerles 3 ejemplos de, por ejemplo, como el principio de liderazgo, de no discriminación y de cadena de suministro tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza, o cómo los programas de educación comunitarios y de liderazgo tienen un impacto directo en educación de calidad, o por ejemplo, cómo salud y bienestar, iniciativas comunitarias tienen un impacto directo en salud y bienestar, pero además, cómo todo esto contribuye de forma consciente y sistemática al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, básicamente 3 elementos: por qué los webs son importantes, o por qué invertir en las mujeres es importante, porque ayudamos a cerrar las brechas, mejoramos la rentabilidad y nos acerca hacia esa meta común de garantizar la igualdad de género. Entonces, 3 elementos fundamentales: cerrar brechas, mejorar rentabilidad y acercarnos a la igualdad de género a nivel global. Y en Venezuela, afortunadamente, hemos venido consolidando un espacio importante con la comunidad de empresas webs en Venezuela. En este momento somos 10, más el grupo de 6, 7 que se están sumando. Y allí tenemos, pues, la visión de que esto sea un esfuerzo integrado. Más allá de las transformaciones que van a tener cabida en cada una de estas empresas que se están sumando a los principios de empoderamiento, pues queremos que esto sea, que se vea como un esfuerzo conjunto también, para que nos permita maximizar ese impacto. Un poco lo que comentaba Pedro al inicio, de cómo podemos hacer más y cómo podemos ocupar espacio. La comunidad de empresas webs es una oportunidad para ir avanzando en estos espacios, y allí tenemos pues la voluntad de estas empresas que se han sumado de avanzar en una agenda positiva. Y cuando hablamos de agenda positiva, hablamos de una agenda de trabajo que está enfocada en el empoderamiento de las mujeres a través de una acción colectiva, y como una comunidad de prácticas. Desde noviembre que instalamos la comunidad de empresas webs en Venezuela, hemos dicho que una de nuestras máximas como comunidad de empresas webs es que se vale copiar. Se vale copiar prácticas, se vale de alguna manera tomar estos ejemplos de empresas que han avanzado y que tienen pues iniciativas concretas o programas que ya se están implementando, y el poder de las alianzas, que va a ser fundamental para que estos impactos se maximicen y que ninguna mujer en Venezuela se quede atrás. Cómo adherirse a los webs para aquellas empresas que no lo han visto y que están interesadas o que quieren hacer un proceso de sensibilización a lo interno de sus empresas. Es un proceso sumamente sencillo, pero que inicia con un elemento súper importante que resaltaba Ana Karina hace unos minutos, que es el compromiso. Los webs no pueden ser ni deben ser una etiqueta que nos colocamos para decir que estamos contribuyendo a la igualdad de género y no avanzamos en un proceso de transformación, sino que debe ser un proceso consciente de compromiso desde la empresa, de avanzar en procesos, primero, de análisis y revisión de nuestras brechas, y segundo, de medidas concretas para cerrar esas brechas dentro de la empresa. Inicia el proceso de adhesión, es sumamente sencillo. Hay un formulario en la página web que se completa, se requiere la declaración de él o la CEO, justamente por este compromiso, ¿no? De que tiene que haber un compromiso al más alto nivel, y luego se envía la solicitud
y pasa a un proceso de revisión. Luego de ese proceso de revisión, se recibe una carta de bienvenida y a partir de ahí se activan una serie de mecanismos o de herramientas que les permiten a las empresas avanzar con análisis. Y básicamente son dos herramientas. La primera tiene que ver con un diagnóstico de brechas, que permite un poco ver cuáles son las brechas de género al interno de las empresas, y una herramienta de brechas salariales. Luego de que que se consolide esa información, el proceso natural sería que la empresa avance en la definición de un plan de acción que le permita atacar esas brechas y iniciar ese proceso de transformación. La herramienta es en principio gratuita, las contribuciones son completamente voluntarias, así que aprovechen que es un espacio de fortalecimiento importante. En segundo lugar, no genera obligación legal más allá del compromiso de transformarse internamente. Y tres, es una herramienta flexible. No tiene exigencias más allá de la guía de los 7 principios. Pueden comenzar por el principio donde en este momento tengan mayores fortalezas y que les permita fortalecer esa área. Pueden trabajar los 7 principios, pueden trabajar 3, pueden trabajar 5. Es una guía para ustedes, las empresas, para que avancen en procesos de fortalecimiento interno y que eso se refleje en pues, un espacio externo, que en el caso de Venezuela es la comunidad de empresas de empoderamiento de la mujer. Y bueno, les estoy dejando acá, pueden escanear este código de barra con una caja de herramientas que les va a permitir tener mucha más información detallada sobre, por ejemplo, recomendaciones específicas para cada uno de los principios. Y bueno, desde ONU Venezuela quedamos a completa disposición para avanzar en estos procesos. Y quizás con Patricia recordar que estamos trabajando con ABEN para que ellos nos apoyen en ser multiplicadores de los webs en Venezuela. Tenemos ya un compromiso de en el 2022 intentar sumar a 10 empresas venezolanas a los principios de empoderamiento. Y es un movimiento que es creciente y pues estamos muy entusiasmados con que Venezuela de alguna forma y desde el sector privado reconectemos con estas herramientas y con estos ecosistemas globales que fortalecen a la acción corporativa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta. Gracias, Patricia. Bueno, Alejandro, la verdad que no suscribirse a los webs no veo por qué. ¿Por qué no? Porque es gratis, flexible y con beneficios comprobados, que mejor. Ya nos traen la tarea hecha, solamente hay que llenar la plana. Entonces, realmente, con esto y unido a nuestros 3 champions, que seguramente van a poder influir en esos CEOs que todavía piensan que no hay nada que hacer o que están un poquito en negación, y que los enganchemos entre todos en un compromiso, pues vamos a obtener ese beneficio para todos que estamos buscando. Para todos, porque estamos incluidas en las mujeres, donde el avance de las mujeres, en donde esta inclusión, estas mayores oportunidades y esta equidad, pues nos va a traer beneficios definitivamente no solo económicos en lo personal, sino en las empresas y por supuesto en el país. Y me quedo también, Alejandro, con este tema de lo que decían nuestros champions, pero hablaba de formación en los distintos ámbitos, y aquí esta es una de las oportunidades, y de levantar la voz contra la violencia de género. Hablaba Luis Vicente de abrir cada vez más espacios para que se escuche la voz de las mujeres, y por supuesto la evangelización, que fue nuestra palabra clave del día de hoy con Ramón Hostos. Así que Alejandro, tú lo que nos traes es el camino a seguir. Cuenta con ABEN desde cada uno de nuestros ámbitos para seguir llevando esto, y que no sea solamente un sello que quede bonito de las empresas. Me encantó esa frase que dijiste, que venga de un compromiso, y por eso es que el compromiso lo tiene que firmar la más alta gerencia, y es a ellos donde tenemos que llegar. Y por eso teníamos hoy a nuestros champions, para saber qué palabras decirle y cómo activar en ellos ese compromiso. Porque en general ellos nos dicen, sí, hombre, vamos a hacerlo, lo que tú traigas está bien,
No, 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 es que no quiero que lo que yo traiga esté bien, es que quiero que tú quieras hacer esto. Y es ahí donde tenemos que hacer que eso suceda. Desde Ven, cuenta con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, gracias, Patricia. Le puede levantar la mano o puede con la herramienta del chat perfectamente poner su punto de vista. Bueno, creo que sin más hoy nos vamos súper contentos. No hubo nada que quedara por dilucidar. Todo el mundo quedó como claro, realmente distintos puntos de vista de tres maravillosas organizaciones que están dando ejemplo en el tema de inclusión y que contamos con ustedes y seguimos contando con ustedes, con Pedro, con Ramón, con Luis Vicente y por supuesto con Alejandro. Muchísimas gracias también a Maya, a Janet y también al apoyo de Adriana Reina, Susana, que está presente con nosotros como si estuviera, y Ana Karina, que nos ha servido también de entrevistadora. No podemos cerrar sin darle las gracias a nuestros patrocinantes, las Naciones Unidas, Pricewaterhouse, KPMG, Dentons, que hoy es mi casa, Pendata, Pollito Inglés, Feminismo Inc., Penancham, MGI, Briner y Asociados, Ana Karina Cárdenas Consultoría,